Estaba trabajando en las animaciones de mi juego y no me acordaba que animar fuera tan complicado. Muy difícil. Y no es tanto de, lograr el loop de caminar o correr. Es más esa parte de que parezca que el personaje realmente está haciendo algo, que está vivo de alguna manera, al menos en su mundo. Y entonces vino a mi cabeza esta pregunta de ¿cuál es realmente la historia que está comunicando la animación como tal en un videojuego? Es decir, ¿es realmente tan importante? Y la respuesta es muy interesante. Explorando diferentes tipos de videojuegos encontré que la animación ocupa un rol bien específico. Y para que entendamos esto, quiero que veamos los videojuegos como un medio, que lo son, pero para comunicar un mensaje. Siempre está comunicando un mensaje, incluso Fortnite está comunicando algún tipo de mensaje. No necesariamente tiene que ser algo bueno, algo malo, algún aprendizaje, no, pero hay un mensaje. De pronto podríamos entenderlo más fácil y si lo asociamos a una conversación, por ejemplo. Y hay una investigación de un tipo llamado Albert Mirabla, no estoy seguro si lo dije bien, lo voy a poner por acá, este coquetón. Este tipo investigó la importancia de la comunicación no verbal en la comunicación, en los mensajes. ¿Qué viene a ser la comunicación no verbal? Los gestos, el tono de mi voz, el ambiente donde nos comunicamos. En sí es todo lo que está comunicando el mensaje que no son palabras. Y es muy interesante porque el tipo encontró que el 7% no más de eso, la parte importante, son palabras. Eso me recuerda a esa frase de no importa lo que dices sino cómo lo dices. Creo que tiene mucho sentido. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, principalmente porque Richard Williams habla de la animación en los videojuegos y la trata como el lenguaje no verbal de los videojuegos. En este sentido es un poco complejo verlo porque los videojuegos son muy no verbales. Pero para Richard Williams, los videojuegos no son más que una evolución de la animación. Es como volver la animación interactiva. Y si lo piensan mucho, no está del todo incorrecto. Es más, no estoy seguro si está de algún modo incorrecto. Pero como siempre, empecemos con una definición. ¿Qué es una animación? Bueno, a mí me gusta la definición de un animador muy famoso. Se llama Grim Nadwick y él menciona que la animación es cómo utilizamos el tiempo y el espacio. Nada más, cómo utilizamos el tiempo y el espacio para comunicar. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y este tipo por qué es relevante? Bueno, el tipo no es cualquiera. El tipo es el animador de 83 escenas de Blancanieves. Y aunque Blancanieves hoy en día puede no parecer la gran cosa, en su momento fue la revolución más grande de animación. Incluso me atrevería a decir que es la revolución de la animación más grande que ha sucedido en la historia. Y es que era totalmente inimaginable en la época. Pero no, pues el tipo es parte de las personas que hizo esto posible. Así que no es cualquier persona. Pero para poder explicar mejor esto de tiempo y espacio, hagamos un ejemplo. Y para este ejemplo realmente no vamos a necesitar saber dibujar. Este ejemplo lo haremos solamente con una moneda y un espacio vacío. Yo lo haré con Photoshop. La moneda no cambiará de tamaño, no comunicará nada, no le dibujaremos caritas en la moneda, solamente la moveremos y veremos cómo el tiempo y el espacio modifica la animación. O bueno, está comunicando. Bueno, acá creé una animación muy simple, iba a hacer la de 24 imágenes por segundo, la terminé creando de 20 nomás. Es una moneda haciendo tipo de pelota que va rebotando. Lo característico de esta animación es que la distancia entre cada una de estas imágenes es la misma siempre. Así que bueno, la animación funciona, pero se siente un poco aburrida, como que le falta ánimo, como que le falta alma. Como que algo en nosotros nos dice esto no es tan creíble. Bueno, acá hice unos cambios chiquiticos, sutiles. Realmente es la misma cantidad de imágenes, estamos mostrando la misma cantidad de imágenes, pero agrupé algunas de estas imágenes en la parte de arriba para que se sienta como cierta inercia. Dejé casi que una sola imagen en el centro para que se sienta que va súper rápido, y en la parte de abajo para que se sienta este rebote también agrupé estas imágenes. Esta es una animación, se llama Easy In, Easy Out. Podemos ver que al aplicarlo la animación se siente un poquito más fluida, más suave, y también incluso se le da como cierta personalidad a la pelota, se siente como que esa está como alegre. Por último creé esta pequeña animación donde agregué una segunda moneda, y esta segunda moneda la hice más rígida, los movimientos son súper bruscos, y al final de la primera moneda hice que retrocediera y que el salto final también fuera más rígido. Tengamos en cuenta, seguimos hablando de solamente dos monedas, pero se siente como que la primera es muy alegre, la segunda es una amargada, y la primera al momento en que ve la segunda se asusta. Podría ser un jumpscare o algo así. Ahora no es perfecta la animación, no soy animador, pero es muy interesante. Bueno, con este ejemplo podemos hacernos una idea de lo que se refería a Nadwick cuando dijo esto. Incluso es interesante cómo nuestras cabezas ya están predefinidas, están preestablecidas para entender ciertos fenómenos físicos, y cuando se lo mostramos por animación, nuestras cabezas le dan veracidad, dicen, eso tiene sentido. Por eso muchos animadores hablan de que para poder realizar una buena animación hay que entender muy bien la realidad, cómo funcionan los pesos y la física, cómo los materiales se deforman según el contexto en el que estén, cómo la realidad se comporta. Y acá mucha gente suele decir, no, pero es que yo no tengo que aprender eso porque mi animación, mi videojuego está orientada hacia algo mágico, hacia algo fantasioso. Pero no es cierto.
Por ejemplo, para autores como Richard Williams, lo mágico solo tiene sentido si está tocado por la realidad. Somos seres que venimos de la realidad. Entonces, para poderle dar veracidad a algo irreal, lo medimos desde la realidad. Es la razón por la que, por ejemplo, en la película Alien se utilizaron como referentes insectos en lugar de seres con formas que no les pudiéramos dar significado. Porque estamos más cercanos a los insectos. Sabemos cómo son los insectos, sabemos cómo se comportan, son veraces para nosotros. Y no me malentiendan, no estoy diciendo creen solamente cosas reales y ya. Incluso Richard Williams es el animador principal de Quien engañó a Roger Rabbit. Y se darán cuenta de que ese conejo real no tiene nada. Bueno, relativamente. Porque aunque es un personaje irreal y fantástico, igual que Bugs Bunny, Pato Lucas, cualquier personaje animado, lo sentimos bien animado cuando se comporta como si ese personaje fantástico existiera en la realidad. Cuando si por ejemplo estuviera hecho de goma, ¿cómo se comportaría esa goma? Cuando él se detiene de un momento a otro, que sigue y se regresa, comportamientos físicos. ¿Cómo sería la realidad en esa irrealidad? Y acá vemos otra frase bien interesante, que antes no me gustaba, pero ahora tiene mucho sentido. Y es que si uno quiere romper las reglas, tiene que conocer las reglas. Incluso el mismo Richard dice que para volverse mejor animador, tuvo que dedicarse mucho tiempo a dibujar la figura humana para entenderla nuevamente. Sí, para dibujar un conejo que no tiene sentido humano. Incluso él mismo menciona que Tex Avery solamente pudo haber creado los Looney Tunes. Y no sé si lo entiendan, pero los Looney Tunes fue como un movimiento súper revolucionario. Porque en la época solamente se dibujaba realismo y ellos querían separarse totalmente de eso. Bueno, ellos solamente pudieron crear estas animaciones debido a que ellos ya venían del realismo. Muchos de esos animadores venían de Disney, que era lo más de lo más en esa época. Y nos da mucho de qué pensar que una simple moneda pueda comunicar personalidad, emoción, intención. La animación es los detalles, las pequeñas cosas comunican. Bueno, y ahora vamos a lo que nos interesa, los videojuegos. ¿Qué tiene que ver la animación con los videojuegos? Bueno, la animación en los videojuegos, a diferencia de la animación tradicional, usa la animación también como medio para comunicar una mecánica, incluso como feedback. Porque si viéramos nuevamente los videojuegos como esa evolución de la animación donde le metemos ahora interacción, pues ese jugador que está interactuando con ese videojuego necesita saber que está interactuando de forma correcta, que lo que está haciendo está teniendo una repercusión en ese mundo virtual. Si tomo el joystick y lo muevo un poquito, mi personaje empieza a caminar, ya me está comunicando qué es lo que está pasando. Incluso no es necesario que haya un tutorial que me diga, si mueves un poquito el joystick, el personaje va a caminar. No lo estás experimentando. La animación te está comunicando. Si muevo mucho el joystick y mi personaje empieza a correr, de una vez entiendo el mensaje. Me está comunicando la mecánica, me está comunicando que la mecánica está funcionando y que yo estoy de alguna manera controlando el personaje. Incluso es un problema típico que suelen decir que los videojuegos no tienen responsive, y es que a veces pasa que uno oprime una tecla, uno siente que el personaje no está respondiendo de la manera correcta. A veces es simplemente un problema de animación que se empezó o se ejecutó de una forma incorrecta y está dando la percepción al usuario de que hay cierto caos entre el input y el output. Es decir, mientras yo oprimo un botón, el personaje hace lo que le da la gana y luego sí salta. No es una muy buena experiencia. Quiero que expandamos un poquito esta idea y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la animación puede servir para comunicarnos qué es lo que está sucediendo. Hay un personaje herido y no es necesario que haya un texto en la pantalla que nos lo esté comunicando, ni siquiera que haya un elemento en la interfaz que nos lo comunique. Por la misma animación ya podemos entender este personaje está herido. Y puede no solamente comunicarnos lo que está sucediendo, sino cómo sucede. Veamos un ejemplo con Mr. X. Sí, le disparamos y sí hay una animación en la que nos está comunicando que bueno, el tipo recibió el golpe. Pero va más allá. Si podemos ver la forma en que la física de este tipo respondió a ese golpe, nos está comunicando que este golpe le hizo nada. Y que nos va a dificultar muchísimo el trabajo para poderlo detener, si es que pudiéramos. Veamos otro ejemplo que me gusta muchísimo, Luigi's Mansion. Bueno, acá sí, por una parte podemos entender la potencia del arma y cómo el usuario incluso tiene que interactuar porque tiene que mover el joystick para arriba o para abajo para poder atrapar el fantasma. Pero no solo eso, también hay unas pequeñas sutilezas que están comunicando también. Por ejemplo, este temblar súper chiquitico que tiene Luigi, que no solo nos está comunicando, hey, personaje atrapando fantasma, sino también nos está hablando de una personalidad, de lo que está sintiendo este ser en este momento, de cómo este ser se está manifestando ante la realidad. Obviamente la animación no funciona sola y también tenemos el aspecto estético, que no diría que son cosas separadas, son más bien el mismo ser con diferentes caras. Pero podemos ver un ejemplo acá en Final Fantasy IX, donde la tristeza se siente muy fuerte, diálogos casi que ni hay, pero se siente que hay algo muy denso que está sucediendo ahí. Incluso para no ir más lejos podríamos ir al mudo más famoso de toda la historia, pues Link. El tipo carga con toda una franquicia de videojuegos y nunca lo hemos escuchado decir una palabra. ¿Eso significa que creemos que no tiene sentimientos o emociones? Obviamente no. Pero todas ellas se han comunicado a través de animaciones y su estética. Incluso en la época de los 8 y 16 bits, con sutiles detalles se comunicaban una personalidad, emociones, sentimientos. La mayoría de las veces no es hacer más, sino es hacer mejor. Y pues nada, me pareció muy interesante explorar todo esto y me da curiosidad, ¿conocen algún tipo de animación que los haya marcado? Porque yo francamente varias, no solo en videojuegos. Pues cuéntenme y nos vemos en otra. Bye.